Universidad de Baja California, tesis doctoral, la influencia de la aplicación software Microsoft Mathematics en las actitudes hacia la matemática de los colegiales de grado séptimo, octavo y noveno del Centro Educativo Liceo San Francisco de Asís, Chachagüí 2018, presenta Roberto Fernando Urbano Valdés para obtener el grado de doctor en Gerencia y Política Educativa, directora de tesis Leonor Pérez Zavala, Pasto, Nariño, Colombia, julio del 2020. Planteamiento del problema. Ramírez nos dice: los principales obstáculos en el uso de las TICs o las TIC son los siguientes: insuficiente información de los docentes del aporte de las NTICs en la enseñanza matemática, el rechazo a transformar patrones didácticos ya establecidos de los docentes para integrar las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, el temor a no llegar a gerenciar de forma satisfactoria la real y autonomía de los alumnos en las reacciones individuales de estos delante de las pantallas y los resultados que no satisfacen las expectativas esperadas en el aprendizaje y en los medios de los usos computacionales. Entonces hay un cambio y este cambio hay que enfrentarlo con los docentes, estudiantes y las directivas y asimilar este proceso de cambio de estas nuevas metodologías y tener una estrategia para saberlas asimilar en todas las instituciones educativas, principalmente en la nuestra. Linares nos dice que somos tan malos en matemáticas. No hay materia más exacta que las matemáticas, pero tampoco una de las más odiadas. Y eso tiene sus consecuencias. Según un estudio de la Universidad Nacional de Palmira, 8 de cada 10 primíparos llegan a la educación superior con pésimos conocimientos en matemáticas. Tutalchá, citado por Linares, nos dice de una población más o menos de 428 estudiantes, solamente el 11.4% aprobó la evaluación de matemática básica y el 45.1% obtuvo calificaciones de 0 a 1. O sea que está en un nivel crítico sumamente preocupante para la mayoría. Ni siquiera sobrepase la calificación de los 2.5. Que desde el colegio vengan con un nivel tan bajo de aprendizaje no solo es un inconveniente para el estudiante, sino para la universidad, que afronta grandes retos en solucionar este problema. Los colegios e instituciones, centros educativos, debemos tomar medidas y estrategias para que nuestros estudiantes vayan bien armados y auxiliados a defenderse en sus procesos de enseñanza matemática en una universidad. Ureña nos dice: por último, vamos como estamos en los síntomas que se recoge en la definición, como Fenema y Sherman, citado por Eden, Meine y Jacobs, en la que se considera la ansiedad matemática, que consiste en una serie de sentimientos de ansiedad, terror, nerviosismo y síntomas físicos asociados que surgen al hacer la matemática. Solo algunos trabajos de investigación se centran en estudiar estos síntomas y crear programas de intervención y estrategias diseñados para reducirlos. Entonces, otro problema que se presenta en la educación es, vamos a entender, las pruebas saber. Entonces, vamos a ver un gráfico de las pruebas saber en que el problema educativo de las matemáticas no solo es de la institución educativa Centro Educativo San Francisco de Asís Chagüí, es a nivel general en Colombia, porque estamos viendo los resultados
del 2009, 2012, 2013 y 2014, en que las matemáticas, los estudiantes que está en rojo pasan raspando con 311 o 3 pelados, como dicen los estudiantes comúnmente, o como se dice en Colombia. Pero hay 2 años, el 2012 y el 2013, en que a nivel general en Colombia perdió matemáticas, que sobrepasa del 2.9, no pasa matemáticas, porque según el Ministerio de Educación se pasa con mayor de 3 las matemáticas. Aquí hay en 2 años en que las pruebas saber a nivel nacional se obtuvo una calificación de 2.9, o sea que no aprobó esos 2 años el sistema matemático. Entonces los estudiantes, además de asimilar, a criticar esos estándares que nos da el gobierno, las competencias que nos dice el gobierno que debemos realizar, enseñar y basarnos en los estándares educativos que nos da el gobierno de acuerdo al año, al mes, a la semana y a la hora de clase que debemos dar los docentes y dictar de las matemáticas. Entonces ya debemos asumir estrategias diferentes a estos estándares y hacerle modificaciones de acuerdo a nuestro parecer para mejorar esos resultados en las pruebas saber. Cárdenas nos señala que el presente trabajo surge de la inquietud que se tiene sobre las diferentes estrategias de enseñar o educar matemáticas a nivel de bachillerato. Inicialmente se hace la recopilación sobre las dificultades que presentan los estudiantes en el momento de aprender conceptos aritméticos, algebraicos, trigonométricos y de otra clase. El planteamiento de este ensayo propone estrategias didácticas diferentes y poco utilizadas: el cine, el juego, la resolución de problemas, la modelación, la utilización de programas de computación. Estas herramientas facilitan el aprendizaje y asimilación de conceptos matemáticos que tienen alto grado de dificultad para la comprensión de muchos estudiantes colombianos. O sea que los estudiantes deben manejar otras herramientas y los profesores facilitar estas herramientas para afrontar y defenderse en la matemática y que no les genere problemas y dificultades tanto psicológicos como personales. La UNESCO con Granja nos dice: exigir responsabilidades para remediar las desigualdades, la falta de equidad. Menos de un 20% de los países garantizan en sus legislaciones los años de enseñanza obligatoria gratuita, cuando todavía en el mundo hay 264 millones de niños y adolescentes sin escolaridad y 100 millones de jóvenes analfabetos, que es un gran problema tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Entonces es muy importante que la matemática la presentemos como una materia agradable, que solucione los problemas y dificultades educativos de los estudiantes y no sea un problema más de su vida. Por lo tanto, el problema de esta investigación se formula así: ¿cuál es la influencia de la aplicación del software Microsoft Mathematics en las actitudes hacia la matemática de los colegiales de los grados 7º, 8º y 9º del Centro Educativo Liceo San Francisco de Asís del Chorrillo del municipio de Chagüí en el año 2018? Entonces, este es el problema. Ahora tenemos el objetivo general. El objetivo general de esta investigación nos indica contrastar las diferencias significativas en las actitudes hacia la matemática entre los colegiales de los grados 7º, 8º y 9º
que utilizan la aplicación software Microsoft Mathematics y los colegiales que no la utilizan en el Centro Educativo Liceo San Francisco de Asís en el año 2018. Los objetivos específicos, como primero tenemos consultar referentes teóricos que fundamenten la influencia de la aplicación Software Mathematics de Microsoft en las actitudes hacia la matemática de los colegiales. Como segundo objetivo específico, diagnosticar el estado actual de enseñanza de los contenidos matemáticos de los colegiales del grado séptimo, octavo y noveno del Centro Educativo Liceo San Francisco de Asís del Chorrillo del municipio de Xochagüí en el año 2018. La tercera objetivo específico es aplicar un cuasi experimento en los colegiales de grado séptimo, octavo y noveno del Centro Educativo Liceo San Francisco de Asís del municipio de Xochagüí en el año 2018. Y el cuarto objetivo específico es diseñar el proceso de intervención para el logro de las actitudes hacia la matemática de los colegiales de grado séptimo, octavo y noveno del Centro Educativo Liceo San Francisco de Asís del Chorrillo del municipio de Xochagüí en el año 2018 con la aplicación del software Microsoft Mathematics. Ahora vamos a ver la hipótesis. La hipótesis de nuestra investigación es la siguiente: contrastar las diferencias en las actitudes hacia las matemáticas entre los colegiales del grado séptimo, octavo y noveno del Centro Educativo Liceo San Francisco de Asís del Chorrillo del municipio de Xochagüí en el año 2018 que aplican el software Microsoft Mathematics y los que no lo aplican o no lo utilizan a partir de un cuasi experimento que nos permitirá saber cómo perfeccionar y mejorar las actitudes hacia las matemáticas en los estudiantes y poder diseñar un proceso de intervención para este fin educativo. Entonces tenemos como marco teórico y estado del arte que sobre los ambientes virtuales e interactivos, Page, Sanabria y Romero nos plantean que los resultados mostraron que los estudiantes estuvieron aproximadamente un 90% más de información sobre el tema en comparación con los estudiantes que no participaron en las GYM. Incluso desarrollaron habilidades creativas, colaborativas del pensamiento computacional. Las GYM son cuando se integran en la educación los sistemas computacionales que Page, Sanabria y Romero lo indican. Entonces vemos que es muy importante, un 90% es un número demasiado significativo en lo educativo, ya que aproximadamente esa información la maneje y desarrolle otras habilidades creativas, colaborativas y de pensamiento. Es muy importante en los procesos educativos y en las instituciones. Martín nos dice que la Comunidad de Madrid, España, los cuales reflejan una muestra en los conocimientos de los docentes sobre las dificultades de los alumnos frente a las matemáticas y la geometría en particular, así que el uso de las TIC en la enseñanza de la geometría. Entonces, en diferentes países del mundo aplican las estrategias de las TIC. Respecto a las TIC, Quintero y Jerez nos dicen: las tecnologías de la información y la comunicación TIC están transformando el ámbito de la vida social, cambiando el mundo productivo, la cultura, las ideas de la sociedad. Nos expresan que generar una alternativa de la paz y la no violencia, una pedagogía viable que forme ciudadanos, incidir en la comunidad y la escuela tradicional con una contribución de superar la violencia escolar como uno de los problemas álgidos del ámbito educativo. Hoy en Colombia
es muy importante que lo tengamos en cuenta con el uso de los recursos tecnológicos educativos. No obstante, con el uso adecuado de las NTIC, de la orientación, de la perspectiva, la visión pedagógica constructivista pertinente, la interacción con el currículo, el plan de área, el plan de aula, se ha desarrollado una configuración del proceso del imaginario matemático en una forma o manera o modo del imaginario gráfico matemático en sus diversos aspectos o variados aspectos que permitan las matemáticas. Es un extenso o infinito mar o un océano de conocimiento y de saberes de las matemáticas en los diferentes aspectos que permiten que en todas estas casualidades y contingencias medios de las TICs o herramientas computacionales, aplicaciones virtuales se consideren y admiten una mejor enseñanza de la materia en esta área cognitiva. Los estudiantes le cojan mayor amor, cambien sus actitudes y tengan mejores logros en las matemáticas y haya una mejor orientación hacia el logro de la enseñanza de las matemáticas en las instituciones. La metodología, el diseño metodológico, el paradigma en el estudio de las matemáticas gráficas. La investigación asume un paradigma mixto y un diseño cuasi experimental. Se usaron instrumentos de recolección de datos, la evaluación de las actitudes a partir de las escalas de las actitudes cognitivas, afectivos de Feynman-Sherman, con los ensayos y en las entrevistas de los estudiantes en que nos apoyamos. En el estudio de las matemáticas gráficas es importante tanto un aporte personal como el grupal e interactivo y en ambos se obtienen resultados cuando para el logro de las actitudes positivas se proveen diversas experiencias de aprendizaje significativo respecto a la enseñanza tradicional, que obtenemos una nueva forma de logros. Pasamos ahora a la discusión de los resultados de la investigación, que para el uso en clase de los estudiantes emplean el celular en actividades lúdicas, comunicación y no reconocen su valor para las actividades de la escuela. Asimismo, los docentes consideran que favorecen la motivación de los estudiantes para aprender si se les ofrecen otras opciones distintas al lápiz y al papel. Admiten también que en los primeros años los estudiantes se dispersan más con la tecnología que en los años superiores. O sea que hay una disposición de los estudiantes jóvenes, adolescentes como los de bachillerato, de séptimo, octavo y noveno, hacia el uso de las TIC. Y si lo orientamos y dirigimos este uso de las TIC a matemáticas y a todas las posibilidades que dan las TIC en las matemáticas, a la ampliación y mejoramiento y a la orientación de los logros, de las competencias y estándares que exige el Ministerio hacia las matemáticas, entonces puede lograr un objetivo, y en esta edad los estudiantes dominarán y manejarán más estas competencias de las TIC y las matemáticas. Así como Vargas y Niño y Fernández nos exponen que la tecnología es aplicable a todas las áreas del conocimiento y específicamente logrando que sea actor de la construcción de su propio aprendizaje, que es la mayor de las ventajas, porque el estudiante con estas tecnologías y estas aplicaciones desarrolla su propio conocimiento, estudiando autónoma, independientemente, además de y poderlo compartir socialmente. Entonces está desarrollando más sus capacidades y se potencia más en el estudio. Se reconocen las conclusiones que se contrastan diferencias educativas que investigamos con las escalas, entrevistas y ensayos con la aplicación software Microsoft Mathematics, que es una calculadora gráfica. Sí se muestra que hay diferencias en un contraste característico y revelador
con los grupos estudiantes de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en las funciones gráficas, al mismo de los valores, según Morales, en referencia a las cualidades y actitudes y saberes y afectos de los alumnos de los grados estudiados del Centro Educativo Liceo San Francisco de Asís, centro investigado de forma diferente a la clase tradicional, haciendo mucho más énfasis que el interés y esfuerzo de los estudiantes a nivel autónomo individual y en atributo grupal participativo colaborativo, en interacción cultural en su parte de medios de comunicación social, según Quintero y Jerez, mejorando el entorno en el aula, las relaciones personales de autoestima, en que si hay diferencias significativas de las actitudes cognitivas, afectivas y en los aspectos de análisis, perspectiva, en lo cognitivo, en la dimensión del autoconcepto, las categorías dimensionales, confianza, satisfacción, éxitos, expectativas, dimensión en las matemáticas, en las categorías de naturaleza, metas, aplicación, dimensión, didáctica, con las categorías de enseñanza, aprendizaje, los recursos hacia las matemáticas, y se logra un desarrollo de los imaginarios matemáticos con una gran mirada y visualización, como un esbozo de los problemas con los objetivos matemáticos, y se adquiere más afecto hacia las matemáticas y trabajan mejor con gráficas de funciones, como describen diferentes y nuevos métodos que perfeccionan y producen gran estimulación educativa. En este sentido, complementa Moreno la relación a una clase tradicional, o sea que las experiencias entre los alumnos, grupo 7.1, grupo control, con los que no utilizaron, que son los que no utilizaron, con el que presentó puntuación básica, a diferencia del grupo 8.1, grupo experimental, que logró una buena puntuación en la tabla 2, como en las entrevistas y en los ensayos del grado 9.1 respectivamente. Se adquiere un desarrollo de imaginarios y gran visualización y esbozo en los problemas de las matemáticas y operaciones, procesos y procedimientos, y en su parte de configuración de objetos y significados, según Beltrán y Rodríguez. Además, en matemáticas se identifican y analizan y generan discusión crítica propositiva de matemáticas en funciones gráficas elocuentemente, y se adquieren más experiencia práctica por posibilidad de estudiar, aprender, comprender en relación a un acierto o un error en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a mayor cantidad de casos prácticos de funciones de matemáticas con sus gráficas, y sí caracterizan las percepciones, soluciones, mejor forma y distinta a una clase tradicional, y ratifican ensayos, entrevistas, estudios, casos analizados, y en la tabla número 1 y en la tabla número 2, en la tabla de los valores P de las escalas de actitudes de Feynman y Sherman, y lo revalidan los gráficos número 1, número 2 y número 3 que realizamos en nuestra investigación de acuerdo a Feynman y Sherman. En esta investigación, que determinamos de acuerdo a los diferentes referentes teóricos verificados con los estudios de caso e investigaciones en las tesis y artículos y ensayos que se consultaron con las experiencias de nuestro estudio en las escalas, las entrevistas y ensayos sobre la influencia de la aplicación del software Microsoft Mathematics, en que sí se muestra una influencia demostrativa en los grupos experimentados con la enseñanza-aprendizaje de matemática y sus gráficas en su soporte, facilitando su integración, según Quintero y Jerez, con las diferentes cualidades y actitudes, saberes y afectos de los colegiales grados estudiados, que hay más influencia
que la vigilancia y voluntad propia de los alumnos, adecuando pertinentemente y en forma libre la colaboración activa, grupal, participativa, colaborativa, con la integración comunitaria y el avance en la esfera del aula de clase, tal que en la autoestima oportuna que influye y puede, por su parte, influir significativamente, según Holguín y García, y las actitudes cognitivas, tanto afectivas hacia las matemáticas y las gráficas, entre los alumnos del grupo control que no experimentó y el grupo experimental que obtuvo más puntos en la tabla 2 con las entrevistas y ensayos del grado 9.1 respectivamente. Hubo diferencias significativas con el grupo 7.1 y se adquieren más habilidades, según Sanabria y Romero, por la posibilidad de asimilar bien e intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje en más cantidad de casos prácticos de funciones matemáticas y sus gráficas, y si describen otros y diferentes y otros ya conocidos, y si hay diferencia y influencia en más experiencias y posibilidades de estudiar, e influye e insisten en acertar y errar como describen los diferentes y nuevos métodos, en su parte los conceptos o las variables, según Rodríguez, y que integran y les producen motivación y otros diferentes y otros ya conocidos a manera y forma distinta a una clase tradicional, como nos lo indican las tablas número 1 y número 2 y 3 de nuestra investigación. También los gráficos número 1, número 2, número 4 lo confirman con los valores P de las escalas en los educandos de los grados investigados del Centro Educativo Liceo San Francisco de Asís. La influencia del uso de la aplicación software Microsoft en las escalas de las actitudes cognitivas y afectos Feynman-Sherman. En la tercera conclusión decimos, en cuanto a un diagnóstico a manera general en las dificultades estudiadas, en esta investigación del aprendizaje en los contenidos del currículo de la matemática y sus gráficas de funciones, que se necesitan cambios adecuados y pertinentes en una planificación momento a momento, paso a paso, instante a instante, en lo que se refiere a los grados de estudio, que son unos grupos complejos, diversos y heterogéneos de trastornos que se revelan en las dificultades significativas en la adquisición del saber y el uso de las actitudes cognitivas y afectivas, al igual de las habilidades creativas que nos dicen Sanabria y Romero, y matemáticas con gráficas y funciones en estos aprietos que son personales, quien los soporta con esfuerzo y pueden ser debidos a problemas investigados. En este sentido, las actitudes cognitivas y afectos en la integración socioestudiantil de la comunidad educativa, que pueden estar asociadas a cambios en las actitudes, saber y afectos de acuerdo a los resultados del grupo control del grado 7.1, que indica en la tabla número 2 y número 3 como los gráficos número 2 y número 3, 4 y 5 de nuestra investigación. De este estudio y del análisis de reflexiones, de estudio y de investigaciones, de prácticas de mucho valor, que son estimulantes en la diferencia de rasgos y análisis realizado, y sugieren aportar una gráfica adecuada de las actitudes, saberes y apegos de los alumnos hacia las matemáticas en las funciones gráficas enseñadas en el soporte interactivo aplicando el software matemático Microsoft en forma cooperativa, participativa y colaborativa, ya que se despierta el interés de cooperación, participación, colaboración
en las matemáticas por el estudiante y los grados investigados y en el análisis que se requiere y se explora el constructo diferente, pero mejora las actitudes de saber y afectos, como lo indican las tablas número 1 y también los gráficos número 2, 3, 4 y 5 de las escalas de Feynman-Sherman, como las entrevistas y ensayos estudiadas, que permiten diferenciar en cuanto a la cualidad de actitud positiva, así que hay una mejora en la autoestima del estudiante o también una disminución en la actitud negativa. Además mejora la disminución del ambiente, el clima del aula, el aprendizaje, las gráficas enseñadas, la aplicación virtual, mejorando las pautas y cambios de planes curriculares, diferentes aspectos que hay que realizar en matemáticas, las prácticas de traficación, estrategias más adecuadas con respecto a las estrategias tradicionales de acuerdo a la investigación, es enseñar las matemáticas y sus funciones en una forma colaborativa y cooperativa, con su parte, con una mayor participación y motivación e interés, como lo dice Delgado, con unos adecuados más dinámicos significativamente en la manera a fin de que los monitores lideren y manejen y orienten entre los alumnos muy bien la matemática, ayuden significativamente a los estudiantes con sus debilidades y dificultades en los diferentes aspectos de las matemáticas, de los grupos, con el apoyo significativo, orientación, respaldo permanente del docente en interacción y vigilancia de los padres de familia, interacción social e intercultural de la comunidad educativa en un ámbito dinámico. Seguimos con la cuarta conclusión. En esta conclusión decimos, en esta exploración investigativa que determinamos de acuerdo a los diferentes autores, como los estudios, investigaciones, artículos, ensayos, tesis, a fin de que las experiencias prácticas y los experimentos que aplicamos de nuestra investigación es un cuasi experimento que se realizó con un grupo control del grado 7.1 y se muestran los resultados regulares y básicos, y el grupo experimental 8.1 que muestran e indican mejores resultados en sus prácticas y experiencias educativas en las escalas y en las tablas número 1, número 2 y también los gráficos número 2, número 3, número 4 y número 5 en los diferentes tipos de escalas, ensayos y tesis, entrevistas, reconocen la forma significativa y lo afirman y presentan adecuadamente y de manera pertinente de las tres escalas. Los ensayos propicios y más significativa, la entrevista abarca aspectos de análisis de perspectiva cognitiva en la dimensión del autoconcepto, en las categorías de la confianza, el éxito, expectativas, dimensión de la matemática, categorías, la naturaleza, las metas, la aplicación, la dimensión didáctica, las categorías de enseñanza, aprendizaje, los recursos y la perspectiva afectiva en las categorías de la satisfacción. El éxito indica mejores resultados y prácticas, experiencias educativas en la aplicación del software Mathematics Microsoft, si muestran un contraste de influencia significativa adecuada, pertinente en los grupos estudiados. En este sentido, para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos dice vencer, y en las matemáticas y en las funciones de las gráficas de actitudes y saberes de afectos de escala de Feynman-Sherman en los alumnos de los grados investigados de nuestro centro educativo Liceo San Francisco de Asís. Ahora sí seguimos con la quinta conclusión. En cuanto al diseño, después de investigar el proceso social de mediación e intervención para un máximo o excelente logro en el soporte de las actitudes de afectos de Feynman-Sherman hacia las matemáticas y en las funciones gráficas en los colegiales de los grados estudiados y el uso de las aplicaciones del software Microsoft Mathematics
y que los estudiantes esperan y desean apropiarse de un saber científico, gráfico, matemático en el centro educativo Luis Francisco de Asís, después de la consulta de los referentes adecuados con el tema de la investigación y el diagnóstico y la relación de la experiencia del cuasi experimento y la práctica de estudio con los grados que usan en la investigación, en revisar los contenidos, temas existentes del currículo y en la planeación con la mejora participativa, colaborativa e interactiva del currículo, en interacción e incorporación adecuada y pertinente en la aplicación interactiva y en plantear procesos y procedimientos momento a momento de la clase y paso a paso de la clase e intervención, la aplicación virtual y el esfuerzo que se explore y examine, analice y ensaye para el aprendizaje apropiado, oportuno y promover por su parte un aprendizaje significativo según Brito y en las gráficas de las funciones matemáticas. El docente enseñar ideas significativas, anunciadas, conceptos, teoremas, teorías, ejercicios de funciones matemáticas, determinar saberes apropiados, habilidades de los estudiantes que se debe afirmar, asegurar el aprovisionamiento, asimilación en los temas contenidos, las actitudes, saberes, afectos previos, antes de soportar y presentar, enseñar nuevos temas, contenidos, actitudes, saberes, afectos, frente a la escala y verificar en el estudiante e interpretar de forma positiva y a manera más adecuada en la expresión del lenguaje verbal, en los términos de la visión, de los signos, de los códigos lógicos, algoritmos y lenguajes en las matemáticas y gráficas de las funciones, con las actitudes, saberes y afectos de pericia, destreza, y por su parte desarrollan habilidades creativas que nos dice Pech, Sanabria y Romero, y para ello hay que entrenarlo, adiestrarlo, ejercitarlo adecuadamente en la usanza y manejo versátil e interactivo, en inquietudes válidas empleadas en la computación, todas las posibilidades potenciales de trabajo positivo, el valor para el aprendizaje de las matemáticas determina y cuantifica, califica la aplicación virtual y confirman los datos, las tablas número 1, número 2 y número 3 y los gráficos número 2, 3, 4 y 5 de nuestra investigación. Agradecemos a la Universidad de Baja California, Tepic, Nayarit, por todo este aprendizaje y todo el conocimiento y la oportunidad de desarrollarme como un profesional en un doctorado.